Hoy queremos compartir fortaleciendo la visión. Primera a los Corintios capítulo 15 versos 57 y 58 y dice así la palabra del Señor: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este texto de Pablo a los hermanos de Corinto, de Corinto, sí, les recuerda, les ayuda, les motiva para continuar. En ocasiones cuando avanzamos a un punto de tal vez motivación, a una meta esperada, a un deseo, ya sea personal, familiar o eclesial, es decir, como iglesia, podemos a veces como que aflojar la velocidad o la calidad o decir, bueno, lo logramos, ya estamos aquí, ya hicimos esto, ya tenemos tanto, ya bautizamos tanto, ya. Pero realmente dice la palabra en este texto que la victoria viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, estad firmes y constantes. La constancia es la característica fundamental para mantener la visión. No podemos menguar la calidad, lo que vamos haciendo debe ir en crecimiento. Por eso sigue diciendo, firmes, eso es de no movernos, constantes es mantenerse, pero dice ahora creciendo. Wow, tres verbos importantes: firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. ¿Verdad? Aquí nos dice creciendo en los deseos del pastor Javier. Aquí nos dice creciendo en la visión de Mercy Hill. Aquí nos dice creciendo para estar bien con la gente. Aquí dice creciendo en la obra del Señor, los domingos. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. No siempre. Solamente el domingo. No. Siempre. No es domingo, no es los 7 días de la semana, es siempre, siempre, siempre. Creciendo Amén. En la obra del Señor siempre. ¿Y qué quiere decir la palabra siempre? Siempre. Sin fin. Sin fin. Todo el tiempo. Ahí, hasta el final, hasta el día del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En vano. En vano. No es como que nadie lo está viendo. Sí, Dios sí te está viendo. Amén. Dios te está viendo, Dios va a recompensar tu vida, Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar conforme a tu obediencia. Dios te está viendo, no es en vano. Y eso a mí me impulsa porque Dios y yo somos mayoría. Amén. Amén. ¿Verdad? Gloria a es Dios. bueno. Y cuando digo Dios y yo digo Dios y Mercy Hill en español, Dios y cada uno de ustedes, ¿verdad? Somos mayoría. Dios está con nosotros y eso nos impulsa para crecer. Uno, estar firme. ¿Qué es lo que es estar firme? No echar para atrás. Tener las raíces profundas, ¿verdad? Como los árboles que vienen vientos impetuosos y y viene frío y nieve y está ahí de pie. Firmes, constantes, manteniendo el paso. La carrera cristiana no es de velocidad, es de constancia. Constancia, perseverancia. Y hay personas que les gusta correr para como impresionar. No hace falta impresionar. Lo que hace falta es mantener la carrera, ¿verdad? Hasta el final. Creciendo. Y ahí va mi frase. No solo es creer, sino crecer. Hay personas que creen y como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero es importante creer y como resultado de creer, crecer. En la medida que creemos lo que leemos, creemos lo que estudiamos, creemos lo que obedecemos, ahí vamos creciendo. Y algo interesante del crecimiento en la obra del Señor es que el crecimiento no lo da el pastor Javier, no lo dan los cultos, el crecimiento lo da Dios. Amén. Unos plantan, otros riegan, no lo dice así, pero yo le añado una cosita, unos aporcan, quita la hierba mala, pero Dios es que da el crecimiento.
Y eso es interesante. Ahora, ¿qué aspecto de nuestra vida como cristianos, como discípulos de Cristo, como seguidor de Cristo, nosotros tenemos que tener en cuenta para estar firmes, para ser constantes y para crecer? ¿Qué aspecto de nuestra vida nosotros tenemos que decir, tengo que hacer un check-in de estos aspectos? Bueno, quiero hablarte de 5 aspectos que no puedes olvidar nunca para estar firme, para ser constante y para crecer. 5 aspectos. Y todos ustedes lo saben, pero me toca a mí repetir y no caer mal. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Primer aspecto, nunca debes dejar de evangelizar. Lo digo de otra manera, tenemos que siempre mantenernos firmes, constantes y creciendo en dar nuestro testimonio, el quinto evangelio. El quinto evangelio es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Javier, o Elia, o Adoni, o Fran, o María, o Luis, es el quinto evangelio. Tu quinto, es decir, tu evangelio, tu testimonio. Nunca puedes dejar de evangelizar. Y de manera práctica y por ver los resultados tan poderosos, tan constantes y una manera tan sencilla, yo reitero hoy, 1 por 1, 52. Adoni y los que me han seguido por estos años saben que eso funciona tan sencillo. ¿Por qué invitar a uno cada semana? Y lo hemos visto en las iglesias de nuestros discípulos, pastores y misioneros que están por el mundo, que usan la estrategia, crecen y crecen y crecen, simplemente porque cada uno del grupo invita a otro. Si es al grupo celular, vamos a invitar a otro para la semana que viene. Y estamos buscándolo, estamos orando, nuestros amigos, entre nuestros conocidos. Y aquí aprendimos que hay muchos desconocidos que necesitan del Señor, ¿verdad? Entonces, nunca dejes de evangelizar. Quiero que busques conmigo Mateo capítulo 5, verso 13 hasta el 16. Mateo 5, 13 al 16. Algunos se saben ese texto que es el ser la sal de la tierra. Mateo 5, 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino de ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad encendida, asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Evangelizar es darle sabor a tu familia, a tu gente, a tus oikos, a tus amigos, a tu gente con el evangelio de Jesucristo. Evangelizar es llevar la luz a las tinieblas, es llevar la luz a la gente que necesita. Estudiábamos en uno de los grupos en el evangelio de Marcos que Jesús dijo: los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los sanos. Los sanos. Los enfermos. Entonces tú y yo somos enfermeros, somos profetas, somos embajadores, somos luz y somos sal, conforme a este texto. Amén. Queremos mantenernos firmes, constantes y creciendo. Tenemos, no digo debemos, tenemos que evangelizar toda la semana como mínimo a una persona. Tenemos que tener nuestro listado de 10 personas o 52 personas para que sea uno cada semana, pero bueno, de 10 en 10 es mejor, para que no sea tan larga la lista, pero haces tus primeros 10 y invita en las primeras 10 semanas a esas personas. Lo invita, verás que de pronto te dice: no puedo ir esta semana, pero voy a ir la otra. O le presentas el evangelio y las personas van a entregarse a Cristo en esta o en la otra o en la otra. Pero dice la palabra del Señor, el profeta Isaías dijo algo que a mí me motiva mucho para seguir dando la palabra. Y es que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que hace lo que él quiere. Porque al final nadie viene a Cristo si no es porque el Padre lo trae, porque el Espíritu lo convence. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y todo lo que pidamos en oración creyendo, lo vamos a recibir.
Usted haga su listado de 10, invite a Cristo, invite a la iglesia y usted verá que la palabra no vuelve al Señor vacía, sino que va a hacer lo que Él quiere. Y vas a mantenerte firme, vas a mantenerte constante y vas a mantenerte creciendo en número y también en número de personas, es decir, en calidad y en cantidad de personas. Otro texto que quiero compartir con ustedes es Mateo 24, lo vimos hace unos días, Mateo 24, 14, y será predicado el evangelio del reino a toda criatura, entonces vendrá el fin. Tenemos que predicar el evangelio porque forma parte de nuestra expectativa esperando a Cristo. Mateo 24, 14, se los dejo ahí, ese no lo vamos a leer porque ya se los dije de memoria. Pero hay que predicar el evangelio, forma parte de esperar a Cristo, forma parte del respeto que tenemos por Dios para que conozcan toda nuestra gente, nuestros lugares donde estamos, para que conozcan del Señor. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Marcos 16, versos 15 y 16, dice así la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a los que te caigan bien. A toda criatura. Toda criatura, todas las naciones. Verso 16. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este texto lo tengo en las lecciones en mi libro de discipulado para el bautismo, pero yo siempre hago la anotación. Claro que el bautismo nos salva, pero el bautismo es la evidencia pública, el acto público de fe de que somos salvos. Y entonces, en virtud de la salvación que ya tenemos, nos bautizamos diciendo, yo estoy dando testimonio de que soy salvo. Así que el bautismo no salva en sí, pero sí el bautismo muestra que somos salvos. Por eso es importante creer y bautizarse. Por eso dice, prediquen el evangelio a toda criatura, a todas las personas. Y es interesante que esto forma parte de mantenernos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Y ese texto tan poderoso que nunca puedo dejarlo de mencionar, Hechos capítulo 1, verso 8. Yo sé que algunos se lo saben de memoria. Recibiréis poder, pero no para que te sientas como poderoso, así como, no. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, evangelizadores. Van a hablar de lo que Dios ha hecho en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada uno de nosotros tiene un Jerusalén, tiene un Judea, tiene un Samaria y un hasta lo último de la tierra. Así que en esos 10 personas que podamos hacer de nuestros listados en el año, usted tiene que también decir, bueno, tal vez hay 2 de Jerusalén, hay 2 de Judea, hay 2 de Samaria y hay 2 de lo último de la tierra. O tal vez te inclinas más a estar nada más predicando a los de Jerusalén, que son los que están en tu territorio, en tu localidad, pero es importante llegar a todos los lugares. Es importante que podamos como iglesia alcanzar, según Hechos 1:8, nuestra Jerusalén, nuestro Judea, nuestra Samaria y también otros lugares que están apartados de nosotros, a través de misioneros, a través de otros, apoyando con nuestros diezmos y ofrendas a los que van, ¿verdad? Y hay un refrán en español, en inglés no suena bien, pero en español dice, donde no puedan ir tus pies, que vayan tus pesos. Porque eso ayuda a que llegue el evangelio a otro, y ese es hasta lo último de la tierra. Y como Mercy Hill, nuestra iglesia, tenemos el proyecto de llegar a 500 misioneros hasta el 2030, enviando al mundo, y hay como 100 y tantos ya que se están enviando. Hoy se están graduando varios misioneros, varios estudiantes del seminario en Mercy Hill, para ser enviados también, tanto nacionalmente como internacionalmente. Y todos ellos están siendo sostenidos por la iglesia, por familia, por diezmo, por ofrenda. Y estamos levantando económicamente un presupuesto serio para poder enviar esos 500 misioneros. Y será una gran bendición también. Muy próximamente vamos a estar enviando también misioneros desde el punto de vista hispano, ¿verdad?
Mi proyecto, y este es mi enfoque, y Fran y yo hemos conversado en varias ocasiones, cuando sea el momento ya de presentar misiones de Mercy Hill en español, que en cada uno de los países que tengamos en la iglesia, allí vamos a tener una misión en cada uno de los países. Venezuela, Amén, amén. Gloria a Dios. Honduras, Nicaragua, El Salvador, todas las naciones que tengamos, vamos a hacer una selección de una iglesia, aunque sea, para ir allí cada año y hacer grupos misioneros y demás, porque tenemos que llevar el evangelio. Eso nos mantiene firmes, constantes y creciendo. Creciendo, sí. Una iglesia que se mantiene firme, constante y creciendo sabe que no puede parar de evangelizar. Yo creo en las campañas evangelísticas, es decir, un evento puntual, en una fecha puntual, invitar a alguien que venga a evangelizar y una campaña y pam, pam. Yo creo en eso, pero creo más que todas las semanas podemos invitar a uno. Eso es poderosísimo y quiero que estés motivado en ese sentido. Segundo aspecto. Así que primer aspecto es, no puedes dejar de evangelizar. Hay que evangelizar para mantenernos firmes, constantes y creciendo. Hay que evangelizar, contar el evangelio, presentar el evangelio. No es solo invitar a la iglesia. Y es bueno que invitamos a la iglesia porque ahí yo he visto muchas personas que son especialistas para invitar a la iglesia. Y eso es bueno, ¿verdad? Qué bueno. Motivadores y van conmigo y es bueno. Y muchos de ustedes son muy buenos en eso. Y otros son especialistas en presentar a Cristo. Pero unos y otros todos tenemos que unirnos para que las personas que vengan al edificio, al culto, o las personas que reciban el evangelio puedan entregar su vida a Cristo. Amén. Amén. No podemos dejar de evangelizar, o me gusta decirlo mejor, tenemos que mantenernos evangelizando siempre. Segundo aspecto, para seguir firmes, constantes y creciendo, tenemos que hacer discípulos. En vano parimos nuevos creyentes y no los criamos. Hay que criarlos. Todos nosotros que somos padres, ninguno dejamos a nuestros hijos botados en el hospital. ¿Verdad que sí? Lo cargamos, lo llevamos para la casa. Sí. Algunos pesaban más, otros pesaban menos, ¿verdad? Sí. Pero todos lo llevamos para la casa. Eso se llama discipulado. Es decir, cada nuevo creyente o cada creyente que necesita crecer al próximo nivel, nosotros, la iglesia, tú y yo, somos responsables de discipularlo. Jesús dijo, vayan y reúnanse los domingos en la iglesia. No lo dijo así. Él dijo, vayan y hagan discípulos de Cristo. Vayan y hagan discípulos de Cristo. Vayan y hagan discípulos de Cristo. Entonces, es vital que nosotros estemos en esa perspectiva de hacer discípulos del Señor, de mantenernos haciendo discípulos. Todos conocemos el texto. Si quiere escribirlo, lo escribe, pero no lo voy a leer, lo voy a decir de memoria. Mateo 28, 18 hasta el 20. Específicamente 19 y 20 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato es ir y hacer discípulos. Quiere decir que tú y yo tenemos que invertir en la semana, y esto es importante, en la semana 1 hora para ir y ayudar a alguien. Así como invertimos 8 horas de trabajo, algunos días, otros 12, otros 6, según el trabajo de cada cual. Así como comemos 3 veces al día, a veces comes 2 veces al día, a veces comen 4 veces al día, no sé. Pero también tienes que tener en tu semana planificado ir para ayudar a alguien que necesita crecer al próximo nivel. Cada uno de nosotros debemos seleccionar y lo vamos a hacer. Tenemos un plan ahora para próximamente usted pueda seleccionar su discípulo para hacer discípulo a otra persona. Hechos 5:42. Hacer discípulo forma parte del plan de Dios. Y Hechos 5:42 dice así la palabra del Señor. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Estos 12 apóstoles, recuerdan que el libro de los Hechos cuenta qué hicieron los apóstoles. Estas personas que estaban full time, ellos se dedicaron a llevar el evangelio, aprovecharon el tiempo. ¿Qué hicieron? Todos los días. Por supuesto, ellos estaban a tiempo completo, como lo estoy yo, a tiempo completo, y por eso todos los días vamos a casa de alguien, todos los días nos reunimos con alguien, todos los días estamos llamando a personas, todos los días estamos enseñando la palabra. Ahora, usted que no está a tiempo completo, aunque sea una vez a la semana, debe enseñar la palabra del Señor a alguien, ya sea en grupo pequeño, ya sea persona a persona, pero debe discipular a otra persona en el Señor, empezando por su familia tal vez. Efesios capítulo 2, verso 15 hasta el 17. Efesios 2, 15 al 17. El discipulado cambia a la iglesia, fortalece a la iglesia. Y yo he visto, yo tuve la gran bendición de ver allí en la iglesia en Cuba 6 generaciones de personas que vinieron al Señor, porque el discípulo 1 discipuló a la otra persona, y esa otra persona discipuló a la otra, así hasta 6 personas, y fue una gran bendición. Así que Efesios 2, 15, 17 dijo. 17 dije yo. Entonces dice aquí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para creer en sí mismo de los dos un solo, crear de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. El discipulado nos permite anunciar y ayudar a la gente a crecer en la paz con Dios. No solo conectarse y decir gracias, Señor, por la salvación, sino crecer en la paz con Dios. ¿Ok? Y 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2, pero en especial el 2, dice el apóstol Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos las 4 generaciones. ¿Cuándo usted se debe sentir realizado en cuanto al discipulado? Cuando usted ha visto su 4ª generación. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. 4 personas al menos en su vida usted tiene que haber ayudado para ir creciendo y mantenerse constante en el Señor. Usted tiene que ser como un apóstol Pablo, discipulando a Timoteo, y que su Timoteo discipule a otro, y que ese otro discipule a otro. Ese yo digo que es la realización. Por supuesto, después de llegar a 4 generaciones discipulando y ayudando, usted se va a dar cuenta que ya se volvió un estilo de vida, y usted va a seguir tal vez a otros 4 más y ver otras personas más, y va a ser una bendición. Pero eso es importantísimo, que podamos discipular a otros hermanos, ¿verdad? Y hablé de 5 aspectos que pueden ayudarle para crecer en el Señor, ¿verdad? 5 aspectos que le pueden ayudar a mantenerse firme y constante en el Señor. El tercer aspecto es la comunión, tener comunión con Dios y con los hermanos. He visto iglesias tristemente que se han dividido por un jabón, o porque aquel dijo, o porque aquella dijo, o porque no me miraron, o porque no me saludaron, o porque dónde está el amor de Cristo. Y no es correcto. Ahora, ¿qué mantiene una iglesia unida? Estar en comunión con Dios y con los hermanos, ¿verdad? Con Dios y con los hermanos. En un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Hacia arriba con Dios y lateral con los hermanos, vertical. Y qué interesante. Podemos estar adorando al Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 hasta el 7. Primera de Juan,
Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 7, nos enseña andar en la luz, andar en el Señor. Primera de Juan 5, 1, 5 al 7 dice, este es el mandamiento que hemos oído de él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión, es decir, estamos en común, en conexión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este verso 7 marca el hito, la cúspide, la realización de la comunión. Si usted tiene comunión con Dios, usted va a tener comunión con los hermanos y viceversa. Si usted tiene comunión con los hermanos, es muestra de que tiene comunión con Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, hablando de Cristo, del Dios Trino, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Comunión no quiere decir que pensemos igual, que nos vistamos igual, que no haya problema entre nosotros, que no haya diferencia, que no pienses diferente, no pensemos, no. Todo eso es correcto. Que pensemos diferente, que tengamos diferentes perspectivas, diferentes culturas, diferentes modos de ver la vida, pero en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos une. Y eso se llama comunión. Estamos en comunión unos con otros y con Cristo Jesús. Amén. También Romanos capítulo 6, verso desde el 1 hasta el 6 nos habla de comunión. Cómo estamos en una comunión con el Señor. Romanos 6, hablando del bautismo, el Señor nos bautizó en un solo cuerpo, ¿verdad? Romanos 6, 1 dice, ¿y qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La comunión con el Señor se muestra visible para los nuevos creyentes o creyentes consagrados a través del bautismo. Estamos en comunión con el Señor. Y si hemos muerto al pecado, nos conectamos con el cuerpo de Cristo, que no somos perfectos, pero estamos en Cristo creciendo constante en la obra del Señor. Siempre. Aleluya. Proverbios capítulo 3, verso 32 nos habla también de la comunión. Este libro de Proverbios está lleno de visión y de también palabras de mantenernos firmes y constantes, y nos enseña cada día. En el encuentro número 2 de la guía también le enseño a cómo leer el libro de Proverbios todos los días. Así que Proverbios capítulo 2, capítulo 3, verso 32 dice la palabra del Señor, porque Jehová abomina al perezoso, más su comunión íntima es con los justos. Es decir, Dios rechaza los, hablando perezosos para la gente las personas que no se ponen en comunión con él, que demoran, que no están firmes y constantes, ¿verdad? Ahora, pero la comunión con el Señor o del Señor, Dios busca estar en comunión con los justos. ¿Y quiénes somos los justos? Los buenos. No hay bueno ni en uno. Nos equivocamos, no somos buenos, pero somos justos a través de la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y eso nos hace justos para sea Dios glorificado en nuestras vidas, y que tú y yo podamos permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hechos capítulo 2, verso 42 nos habla del crecimiento o de la comunión, y dice que tenían en común todas las cosas. Ese texto no lo vamos a buscar, pero anótelo si quiere. Hechos nos habla de que tenían en común todas las cosas y cómo ellos se ayudaban unos a otros, mostrando el amor de Dios. Ahora, tercer aspecto para mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, es servir, ministrar a Dios. O el cuarto, gracias, maestra. El cuarto,
el cuarto aspecto nos llama a saber que tenemos acción, tú y yo, en el cuerpo de Cristo. Así como todo nuestro cuerpo funciona, cada pedacito de nuestro cuerpo, hasta el dedo más chiquito, que a veces la gente dice tan chiquitico, ¿qué hará? Pues es muy importante el dedo chiquito para el equilibrio. Y hablo del dedo chiquito del pie, ¿verdad? Para el equilibrio, aún los pelitos de la oreja para el equilibrio, todo en el cuerpo humano, las pestañas, las cejas, todo son aspectos que a veces uno dice, wow, y eso, bueno, todo funciona para el crecimiento de nuestro cuerpo. Pues tú y yo funcionamos, servimos, tenemos dones, talentos, ministerios que Dios ha dado para que en el cuerpo de Cristo podamos ser una gran bendición y podamos servir al Señor. Mateo capítulo 25, verso del 34 hasta el 40, y dejo de tarea este texto, pero se los comento. Y aquí el Señor Jesús está hablando de el juicio ante el trono blanco, o el juicio cuando nosotros vamos a dar cuenta, pero él lo dice de una manera muy linda, dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por cuanto tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, te preocupaste por mí. Es decir, servir al Señor a través del servicio a los hermanos, es decir, cuando servimos unos a otros, y yo digo como iglesia y en la iglesia, digo como iglesia porque servimos a la comunidad, incluso a los no creyentes, a todas las personas. El mismo capítulo 2 de Hechos, verso 47, dice que tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El favor con todo el pueblo es servir a la gente que nos rodea con los ministerios que Dios nos ha dado a la comunidad para servir y poder alcanzar a otros para el Señor. Pero Mateo capítulo 25 dice que hay recompensa. Por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Así que cuando usted esté sirviendo al Señor, está sirviendo a otra persona, está sirviendo al Señor. Hechos capítulo 4, verso 32 hasta el 45 nos habla también que los hermanos servían unos a otros con los diferentes dones y ministerios. Y quiero dejarles Romanos capítulo 12, verso del 1 hasta el 8, y vamos a leer algunos de Romanos 12, y habla de los ministerios. Recuerde, Romanos 12, primero los Corintios 12, son dos textos que nos habla de ministerios en el cuerpo de Cristo. Más dice este poderoso texto, verso 4 específicamente, Romanos capítulo 12, verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿verdad? El importante es Cristo, nosotros servimos al Señor unos a los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el que tiene profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el que tiene el servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Y este término de liberalidad no quiere decir que de dar libremente, no, quiere decir de dar sin esperar nada a cambio. Cuando Dios pone recursos en nuestras manos para dar, damos sin esperar recompensa, sino por servir a Cristo. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Cuando servimos al Señor estamos siguiendo lo bueno, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y el otro texto de acerca de los ministerios es Gálatas capítulo 5, versos 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14. Dice la palabra del Señor, Gálatas 5, 13 y 14. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servirse por amor los unos a los otros, ¿verdad? Servir por amor, por Cristo, los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Aleluya. En la medida que nos amamos a nosotros mismos, podemos amar a los demás. A veces hay personas que rechazan a todo el mundo y verdaderamente el problema no está afuera, está adentro, porque no se ama a él ni se ha considerado de él. Pero cuando tú te amas y te consideras tu valor, también valoras al prójimo, ¿verdad? Y el último aspecto, el número 5, quiero dejarle este aspecto como yo digo que es el resultado de, haciendo una recapitulación hasta aquí, para mantenerse firmes y constantes en la obra del Señor tenemos que evangelizar. Para mantenerse firme y constante en la obra del Señor tenemos que discipular. Para mantenerse firme y constante en la obra del Señor tenemos que tener comunión con Dios y unos con otros. Para mantenerse firme y constante en la obra del Señor tenemos que servir, ministrar. La palabra ministrar es la palabra griega diácono, que es el que sirve, ¿verdad? Y como decimos este refrán que ya creo que todo el mundo se lo sabe, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero como decía mi capellán en el seminario, el que no sirve, no sirve. Sí. El que no sirve, no sirve. Entonces, qué interesante poder servir. Estos 4 aspectos, evangelismo, discipulado, comunión y servir o ministrar, ministerio, nos llevan a lo más importante, es decir, nos da el resultado final, nos lleva al clima de nuestra vida espiritual creciendo, manteniéndonos firmes y constantes en la obra del Señor, y es la adoración. Hay personas que quieren adorar nada más con palabras, diciendo aleluya, gloria a Dios, te adoramos, papá. No, 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 no. La adoración con palabra es un plus, una sumatoria a nuestro estilo de vida. Hablamos lo que tenemos dentro, ¿verdad? Lo que vivimos. Por eso siempre invitamos a valorar la adoración, no como el cantar o a declamar o decir una palabra de aleluya o una oración bonita o expresiva espiritualmente. Y todo eso es bueno. Pero la adoración es el resultado de la obediencia, de evangelizar, de discipular, de servir y de tener comunión unos con otros y con Dios. De nuevo, ser un adorador es una persona que obedece a los mandatos de evangelizar, discipular, tener comunión con Dios y también ministrar a otras personas con los dones y ministerios que Dios ha dado. Por eso Juan capítulo 4, versos 23 y 24, Jesús le dijo a la samaritana, Dios es espíritu y el Dios trino está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdadera espiritualidad es un estilo de vida, de proclamar el evangelio, de hablar de Jesucristo, de presentar a Cristo, de anunciar, enseñar el evangelio a otras personas, discipulado y de servir como muestra de las buenas obras que Dios preparó desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo estemos viviendo en ellas. Eso es adoración. Salmo 63:1, y este salmo está muy lindo. La adoración a Dios nos lleva a experiencias transformadoras. Salmo 63:1 dice la palabra del Señor: oh Dios, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. Alzaré mis manos no solo la expresión de cantar, sino de ponerse en acción. Y eso es adoración, cuando usted se pone en acción. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, Abraham no se estiró de rodillas diciendo aleluya, gloria a Dios, Señor. No, no, Abraham preparó el caballo, subió al hijo, subió la leña y fue a obedecer. Y Dios dijo algo: yo sé que tú lo ibas a hacer. Es decir, la adoración de Abraham
viviendo todo yo digo trauma, porque fue una cosa terrible, pero viviendo la obediencia, Dios lo calificó como un hombre adorador de su nombre también. Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18, nos habla también de la adoración. Habacuc, capítulo 3, verso 17 y 18, dice la palabra del Señor. Aunque la higuera ya nunca más florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, que no haya aceite, ni los labrados nos den mantenimiento, ni las ovejas, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en el corral, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. La adoración o el estilo de vida de un adorador, tu vida y mi vida como adoradores, es que nuestra esperanza no está en este mundo, ni en lo que pueda sostenernos, sino en el Señor. Hay personas que dicen como Jacob en su momento, dice, si tú me prosperas, yo voy a darte adoración. Si tú vas a hacer, yo voy a dar, como hoy la gente, ¿verdad? El falso evangelio que hay por ahí, haciendo negocio con Dios. Si das 100, te vamos a dar 1000. No. Dios no hace negocio de ese tipo. Pero Dios sí recibe, es decir, recompensa a los que le adoran, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Miqueas capítulo 6, verso 8. Miqueas capítulo 6, verso 8. Este texto muy lindo que nos ubica en una de las pocas cosas que pide Dios. Oh hombre, yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La adoración en nuestras vidas como un estilo de vida para mantenernos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre nos lleva a humillarnos delante del Señor, a hacer misericordia, a amar justicia, es decir, a obedecer. Quiere decir que si yo voy a comparar o a tener un sinónimo de la palabra adoración, no es alabanza. Un sinónimo de la palabra de adoración no es cantar. Un sinónimo de la palabra adoración no es culto. El sinónimo de la palabra de adoración es obediencia. Mi deseo es que cada uno de nosotros podamos mantenernos firmes y constantes en la obra del Señor, evangelizando, discipulando, ministrando a otros, teniendo comunión con Dios y adorando al Señor como resultado de nuestra vida, como un estilo de vida para Dios. Amén.